A ver ahí. A ver, a ver. A ver si le damos un cierre como la gente a esto. Ahora que volvió la conexión. Y la mía venía bien, era la de Jess la que se caía. De repente, bueno, la mía también. A ver. Ahí está. Hola Nay, hola Viole. Vamos a ver si le podemos dar un cierre como la gente a esto, porque venía bien mi internet, venía bien, era la tuya la que se caía, de repente se cayó la mía y se cayó todo. Sí, no, es que pasa eso. Por eso yo empecé a hacer las transmisiones en Telegram, porque es como más estable, como Y en consume Telegram menos además la datos, gente puede comentar. puede comentar y todo. Entonces ahí es como que, digamos que se me hace un poco más sostenible en cuanto a internet, ¿sí? Más que nada cuando estás con un celular y no con una compu. Más fácil. Pero bueno, en resumidas cuentas, sí, en lo que, para que se cierre la idea más que nada. Cuando hablan de que si 3D, 5D, demás, porque esto es algo que ya dije hace poco en otro vivo, vamos a poner como que hay gente que es más contactada que otras, ¿sí? Porque eso en realidad no divide, sino que, o sea, apela a que cada quien va despertando, ayornándose o como quiera, evolucionando a su modo, a su criterio, a su propia experiencia personal, ¿sí? Sin sugestionarse a nadie. Sé que muchas veces apelamos a querer dar como un matiz, ¿no? Como seguir esta dualidad, ¿no? Esto de blanco y negro y así, pero ya a estas alturas es como que no tenemos que dar más matices de esos, sino ya en serio empezar a ver las cosas desde arriba, desde la tolerancia, el respeto, de si el otro comunica así, bueno, por algo comunicará así, ese es su punto de vista, y tiene obviamente una experiencia atrás que lo lleva a saber o a expresarse de esa manera, ¿sí? También muchos de los que a veces comunican y hablan no sabemos las misiones que tienen personales atrás también. Aunque parezca una tontería, No, algunos aparte que saben, son otros personas no. como cualquier otra, me parece también. Muchas veces Uh-huh. se genera esto de que terminás como dando una imagen de algo. O sea, a mí por eso me gusta decir las cosas sencillas. Aparte que pues Luna en Tauro, ¿no? Pero, o sea, terminas dando como una imagen de algo que después como se genera una imagen mesiánica alrededor de una persona que, a ver, acá todos vamos al baño, nadie hace con olor a flores, ¿ok? Es como, seamos honestos, Sí, ¿no? somos Todos todos tenemos iguales. nuestras sombras, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras pruebas existenciales, y de hecho lo mismo pasa con las canalizaciones o con las conexiones. Todo el mundo las puede tener en cierta medida. Yo cuando salgo a la calle y de repente el verdulero me dice algo, yo no sé si en esas palabras que casualmente me está diciendo el verdulero porque no se le pintó Claro. filosofar o porque tenía que darme un mensaje para que yo justo no cruzara la calle y no me atropellara un auto, no es Dios que me está hablando a través del verdulero, ¿sí? Entonces el verdulero Uh-huh. es tan importante como el arcángel Gabriel mismo, porque no sabes quién es el que te está dando el mensaje a través de su boca, de alguna manera. Entonces, se genera esto, ¿no? Decir, no sé, una persona que le gusta regar las plantas, una persona que hace bonsáis, una persona que le gusta simplemente viajar por la ruta, puede estar tan conectado con Dios mismo, con esa vibración que es la comunión con Dios en sí mismo, ¿no? Esta energía pura, este Ein Sof del que hablábamos, este infinito, que cualquier, no sé, cualquier predicador que esté suelto por ahí, o mismo cualquier cura que esté recitando su sermón en la iglesia, o que un mismo monje, ¿sí? Me parece que por ahí va un poco la idea central. O sea, como Sí, de hecho, que o sea, todos en realidad pueden estar conectados de alguna manera con la totalidad, en realidad y ni todos siquiera estamos lo conectados con percibimos. todos. Empecemos por esa parte, ¿sí? Si seguimos, Por eso. no, porque el verdulero esto, el otro, no, a ver, todos estamos conectados con todos, incluso tu mascota está conectada, y no sabes de qué manera puedes llegar a tener una conexión. Sí, tus plantas, las piedras, todo tiene una conexión energética que está unida a la fuente. Entonces, desde ahí, ya ahí no Claro, tenemos separaciones. Ahora, es la intercambio de experiencia información individual, permanente. la experiencia individual básicamente es esto de
el reflejo en el otro, ¿sí? Es esta parte de los arquetipos, si lo querés ver de la parte zodiacal. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos enseña? Cuando, por ejemplo, una cosa es, por ejemplo, tomar los astros o lo que alguien dice como una guía de, puede pasar, sí, porque incluso a mí, por ejemplo, me gustan mucho los oráculos y eso es lo mismo, es una guía, puede pasar, porque la energía predispone esto. Ahora, vos no te tenés que predisponer o casar con la energía o con las fechas o eso. No, cada uno tiene su mundo, tiene su modo de cómo hacer las cosas, ¿sí? Y además, hay muchas cosas que, por ejemplo, no se dice, al menos yo no los digo, o sea, el 90% de los procesos que yo hago, yo no los publico en todos lados. No, ni hay forma de... A ver, las personas mismas que hay a tu alrededor no saben todo lo que pasa con vos. Imagínate a alguien que te ve a través de una pantallita de 2 minutos cada tanto, o sea, no... Claro, no, por eso. Entonces, ahí desde la premisa de, tipo, haz con la mano izquierda no, haz el bien con la mano izquierda y que la derecha no se entere, es básicamente hacer de corazón, pero no hace falta divulgarlo si no es necesario, ¿sí? Si bien estamos en una época de comunicación, de que tenemos que expresarnos, ser nosotros mismos y demás, también hay tiempos y momentos donde expresar cada cosa. Primero, desde la integración de uno. O sea, si vos no entendés qué carajo estás haciendo de tu vida, no puedes decirle al otro qué hacer de su vida. Básicamente es eso. Sí, pero a ver, también me parece que por qué tomar, digo, ¿no? Si volviendo al vivo anterior de la vez pasada, si todos nosotros somos como estos pedacitos de espejo de Dios, si todos nosotros somos como estos fragmentos de vasija de Dios, ¿sí? Todos nosotros somos partes diferentes de la vasija y del contenido. ¿Por qué yo podría, como digamos, juzgar o ser representativo del fragmento del otro? ¿Me explico? Es como que no... A ver, es que no hay que por emitir algo el otro es su parte y yo soy mi parte, o sea, no te metas en lo que tiene que hacer el otro, básicamente. Hacé lo tuyo, me parece como que es más sencillo por ese lado, pero ¿no? Vos vamos viniste de a vivir tu vuelta. vida, Ahí, no a la de los demás. uno que venís a vivir tu vida, sí, pero eso es para la persona, por ejemplo, Sí. porque hay gente que como tarea tiene la parte de solo experimentar la materia y está bien, ¿sí? O sea, no van a notar que esa persona vaya a tener capaz, si bien va a tener internamente un gran salto evolutivo, no tiene por qué polarizarse afuera, ¿sí? Porque vino a experimentar la materia. Por ejemplo, con los niños cristal, no vinieron a solucionar tus quilombos, ellos van a venir, si vienen a romper todos tus quilombos, y van a hacer lo que te cante las bolas. Pero Como por los otro hijos. lado, no ayudes a quien no te la pide. ¿Sí? Hablando de eso, ¿no? Digo, el ejemplo de Dios y nosotros y la vasija y todo eso, los padres y los hijos también, ¿no? Y pienso yo, ¿no? Muchas veces pasa que los padres, hace poco lo hablaba, con una chica que quería ser mamá, ¿viste? Me decía, no, porque los padres a veces nos hacemos esta idea de las expectativas de cómo van a ser nuestros hijos. Y en realidad después te terminás sorprendiendo porque la vida de ese niño tiene sus experiencias, tiene sus virtudes, sus defectos, sus cosas que le cuestan más, sus cosas que le cuestan menos. Entonces como que no es referencia de nada, digamos, lo que vos como padre puedas determinar o no, o puedas pretender o no. No sabés qué va a pasar con la vida de esa persona. No, o sea, uno acá viene a ser, o sea, lo máximo que uno puede llegar a hacer hasta cierto punto es un guía. Es como el top. ¿Por qué? Porque vos, obviamente, si tenés un hijo, un niño que cuidar, tenés que guiarlo a que, o sea, su vida sea lo más llana posible. Obviamente, después en sus experiencias de vida, esa persona se va a nutrir a sí misma y va a generar su propia personalidad, ¿sí? No es lo mismo hasta cuando hablamos de hijos o que nos estamos haciendo cargo de aprender algo de una mascota, que cuando estamos hablando de un otro que ya tiene conciencia de sí mismo, por decirlo de una manera, y una plena capacidad de razonamiento de sí mismo. Eso es diferente. Sí. El no te metas con los otros, en realidad esa frase hay que erradicarla totalmente, porque el no te metas también nos llevó a cometer muchos errores en cuanto a historia, ¿sí? Entonces, una cosa es no ayudes a quien no te pide la ayuda, ¿sí? Y otra cosa es acompañar a quien te la pide, ¿sí? Sos compañero de camino. Que vos lo tenés que hacer así. No, si esa persona te pide una asistencia, vos lo acompañás, ¿sí? No le juzgás cómo lo está haciendo. Vos le acompañás, mira, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, es esto.
¿sí? Ahí podés dar una opinión que es diferente a lo estás juzgando por lo que haces. Una opinión crítica, constructiva, o sea, por eso lo pongo entre comillas, por eso no. Crítica, constructiva, en el cual decís, mira, si meditas tal cosa o comes, por ejemplo, si estás mal, te tomas un tecito con limón, te va a aliviar, ¿me entendés? O sea, son como consejos prácticos. Si una cosa es no te metas, porque el no te metas también nos hizo ser ignorantes de muchas situaciones y mirar para el costado. Claro, es como esto, ¿no? O sea, yo lo hago así. Si te sirve, genial. Fíjate vos, experimentalo vos, vivilo. Es como eso, me parece también, ¿no? Como... Es que es diferente el dar un consejo, un acompañamiento, decir no te metas. Es muy diferente, porque el no te metas, como te digo, el no te metas nos hizo ignorantes de muchas cosas durante muchos milenios, y eso no está bueno. Claro, sino tipo saber... simplemente callar y guardar el silencio, claro. ¿No? Pasa que se genera mucho esto también, ¿no? El otro día estaba mirando un vivo, estaba esta chica, viste, Vicky, la de los taquiones, y decía, no, porque me dicen vos que andás con todo esto del ocultismo, y yo me río porque digo ocultismo, ¿qué ocultismo? Y después pienso 2 minutos y digo, es verdad, porque todo esto estuvo oculto durante un montón de tiempo, y es verdad, estuvo oculto durante un montón de tiempo. Justamente por esos silencios que vos decís, ¿no? Por eso ese guardar y ese no te metas, que a ver, que entiendo también los motivos por los cuales se vivía de esa manera, ¿no? Porque como decíamos antes, podías terminar quemado en una hoguera, en el peor de los casos, o simplemente tomado por loco, y con un juicio social tremendo, ¿no? Pero... Claro, por eso, ahí sí, o sea, también vamos a ver, ahí también se quita el juicio porque tenés que ver el contexto social en donde se estaba desarrollando cada una de las situaciones. Entonces, sí, estaba Esteban también por ahí. Entonces, desde ahí va, si uno lo que puede llegar a hacer es acompañar, podés dar consejos y demás, pero lo tenés que dar muy de, bueno, a mí me funcionó, capaz te sirve, ¿sí? Más desde ese punto. No desde meterte en lo que haces, sino desde, bueno, mira, como digo yo, por ejemplo, comiste muy pesado, bueno, yo me hago un matecito con boldo y me alivia, ¿me entendés? Capaz que vos lo tomás y no te hace nada, ¿me entendés? Estás con una patada de hígado y necesitas otra cosa, ¿me entendés? Entonces, es como, lo llevé a un ejemplo muy, muy práctico porque no es lo mismo decir, bueno, me siento mal, me duele la panza, y el no te metas es un, digo, en mi mundo y no me meto. Bueno, te acompaño. A mí me funcionó esto. Tómalo, déjalo. ¿Sí? Es diferente. El no te metas te cubre en un velo de ignorancia. ¿Por qué? Porque te hace mirar al costado una situación que está pasando. ¿Sí? Lo mismo pasa, te puede pasar en la calle. Si ves que alguien lo está robando y tenés chance de no compromiso con el otro. Claro, o sea, no desde, por ejemplo, en mi caso, me ha pasado muchas veces, no estando acá en este departamento, sino en mi casa, de escuchar gritos a la noche. Ok, yo no me meto, pero yo escucho que empiezan a romperse vidrios, a romperse cosas, mis vecinos se mataban prácticamente. En un momento llamamos a la policía. Obviamente dando la cara de yo llamé porque escuché que se cayó esto, que te gritaba, que esto, que el otro, porque pensamos que había violencia de género. Después prefiero pedir disculpas. Aquí fue un accidente, porque ya hubo accidentes de eso cerca de mi casa. Entonces, ahí es el no te metas. Fíjate, tampoco te metas de impulso, ¿no? Fíjate la situación. Si están gritando, bueno, maten los vecinos, ¿no? Pero si ya escuchás que hay golpes fuertes, que hay un caos importante en la calle, escuché que rompía los vidrios de los autos y todos estaban peleando, y vi cómo empujaban a una piba en la calle, bueno, ahí esto no te metas. ¿Sí? Y este ejemplo burdo de que te pasa en el día a día, aplica a todo. Una cosa es observar, analizar, discernir qué pasa alrededor. ¿Qué te plantea este otro? Porque justo hablando esto de la energía libre, Acuario es fraternidad, libre es ponerse de acuerdo. Entonces es bueno, ¿qué me estás planteando? ¿Desde dónde me lo estás planteando? ¿Por qué me lo estás planteando? Porque porque sé que vos te funciona esto, lo otro. Un acompañamiento es otra cosa, ¿sí? No es no te metas, es no juzgar a la persona, sino, bueno, me estás planteando esto, bueno, tengo esta solución, ¿te puede salir o no? Sí, si a ver, desde el punto de vista astrológico, ponerle sería desde la comunicación, que es Géminis, o el diálogo, entre los dos podemos ponernos de acuerdo, que es esto que decís vos, ¿no? Como esto de, ¿para qué? ¿Por dónde? ¿Cómo? Y lo acuariano es finalmente cuando podemos llegar a un acuerdo o un consenso grupal,
¿sí? Entre un grupo de personas. Claro, por eso te decía, arriba muchas manifestaciones de lo que son los consejos y esas cosas. No hay un arquetipo armado de eso, ¿sí? Van variando las personas que asisten, por ejemplo, los seres que asisten. Entonces, cuando van hablando, obviamente hay hasta roces, ¿sí? No llegan a haber discusiones, pero hay ciertos roces porque las razas son diferentes y no se entienden entre sí las culturas. Que lo mismo pasaría si vos te vas a Japón, por ejemplo, ¿sí? No es la misma cultura que tenés acá. No es lo mismo si te vas a, no sé, a la mitad de, no sé, no te puedes ir a Kazajistán. Te vas hasta allá, habiendo vivido acá. Personas que vivimos en una misma ciudad no va a pasar más lejos, a ver. Claro. Porque andás a ver el panorama donde yo en el eje de las tradiciones me forjé, ¿no? Me formé. Y la otra persona por eso, puede ser totalmente diferente. De ahí viene un poco esto. Claro, de ahí viene esto de los grupos, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, y acá hablo de mí. Cuando armo los grupos estos para ayudar y acompañar a la gente, es un acompañamiento. Y en todas las terapias que yo hago, siempre digo, esto es un acompañamiento. Yo no voy a estar atrás tuyo, ni diciéndote qué tenés que hacer, ni preguntándote todos los días cómo estás, ni no. Te puedo llegar a preguntar una vez por semana, pero más de eso, no. Si te doy un ejercicio y lo haces, si tenés dudas, si me consultás, estoy. ¿Sí? Pero yo no voy a estar, hiciste el ejercicio, meditaste, hiciste la canalización, porque no. Entonces, o sea, te lo pongo un ejemplo muy... Es tu asunto. Claro. Pero es que aparte, si no, la persona no experimenta, ¿sí? No lo vive, y si no lo vive, no lo integra. Porque no es solo, como te decía antes, no es solamente sanar, es integrarlo, aceptarlo. Por ejemplo, podemos hacer algo como hijo de padre acuariano, siempre tuve esta cosa, y lo he hablado con otras personas, hijas de padres acuarianos, como tiene mucho esta cosa de, bueno, andá y viví. No, pero quiero que me expliques como, no, vos tenés que vivir tu experiencia. Y es como, no sé, por ejemplo, mi viejo nunca me enseñó a andar en auto, o lo mismo al principio con el karate, era como, no, bueno, andá y buscá afuera tu respuesta. Es como que me dejaba así. Después sí, bueno, obviamente, ¿no? Pero como que teníamos esta cosa que cada quien tiene que vivir su propia experiencia porque somos todos seres individuales y diferentes, entonces como que yo no te puedo condicionar a vos a que hagas las cosas como yo las hago, ¿no? Como que se genera mucho esto. Claro, es que en realidad no se puede condicionar a la persona. No hay una forma mejor de hacer las cosas. Es que no hay una forma mejor, cada uno tiene, vamos a ponerlo así, hablando de tu padre, de Jofiel. Tu estilo. Yo tengo una carta de Jofiel que te dice, cada quien viene con su propio kit de dones dentro, y si no se activan hasta que experimentás con sabiduría, ¿sí? Es la carta de la sabiduría. Entonces, ¿qué te explica Jofiel desde de esa frecuencia acuario? ¿Sí? Que si vos no lo vivís, no vas a tener la parte empírica, que es lo que realmente te llevas después. Cuando nos muramos, sea ahora, dentro de 10 años, 100, no importa, ¿sí? Todo lo material que tenés va a quedar acá. Lo único que te llevas son los sentimientos y las experiencias, porque es lo único que después tenés que llevar a la calle. Esto lo hablo, pero, o sea, desde aparte de eso, ¿no? Digo, ahí se juega un poco el tema del conocimiento, ¿no? Que sería como por ahí los geminianos sagitarianos, que es, yo puedo tener un montón de conocimiento teórico en base a los libros que leo. Por ejemplo, no sé, Géminis, que le encanta saber un poquito de cada cosa, ¿no? Ahora, la verdadera sabiduría no la voy a saber hasta que no vaya y le ponga el cuerpo en la experiencia. O sea, que es lo que te planteó un poco Sagitario, tipo, salí de tu casa, conocí otras culturas, viví con otras personas, habla con gente totalmente diferente, y entonces vas a poder alcanzar una verdad vivida y no solo leída o porque te la dijo otra persona. Me parece que es un poco eso también, la experiencia es lo que hace el pasaje del conocimiento y de la sabiduría, ¿no? Es que, de hecho, la experiencia es la que realmente termina siendo, y esto lo hablo desde los dos puntos, haciendo el anclaje. El famoso anclaje que te piden que hagas, es cuando realmente lo experimentás y lo interiorizás, de tal manera que no te molesta, ¿sí? Cuando yo tuve que entrar a toda la parte, esto lo voy a hacer muy resumido, tuve que entrar a toda la parte que fui caído y todo lo que hice, y tuve que volver a escuchar el libro de Enoch, y todo lo que hice como Azael, y toda la cosa. O sea, al inicio obviamente me daba esa cosa de, otra vez, volver a vivirlo, si ya lo sané, si ya tuve la redención. Y Metatron me explicaba, no es solamente tener la redención, es hacerte responsable de la situación, no cargues con culpa. Ser responsable de una situación no implica que cargues con culpa.
sino que al aceptarla la integras esa sombra en vos y ya después no daña, o sea, lo podés contar y no hace daño. Pero ¿qué pasa? Hasta que yo lo experimenté hace un par de meses atrás, esa situación de meterme en ese escorpio que tengo adentro, básicamente, no lo entendí. Porque en teoría lo tenía, porque yo tengo un montón de libros y tengo un montón de experiencias. Pero hasta que no lo pasé por el cuerpo... Es lo que hablamos en el vivo de Hader, como que lo tenés que pasar o pasar, porque claro. Si no es como que, no sé, como que lo escorpiano es eso, si no lo bajás al cuerpo y no pasás por la intensidad que representa, o sea, no lo puedes pasar superficialmente, sin intensidad, digamos, no, tenés que hundirte en el barro de esa emoción y volverte a hacer milanesa 2, 3, o sea, lo que haga falta, hasta que vos seas la milanesa, ¿entendés? Como, y estés todo embebido de esa emoción y recién ahí puedas pasar a otra cosa. Pero como que tiene esa profundidad, ¿viste? Es que va por ahí, o sea, yo lo hablo muy de ahí, pero ¿qué pasó? Por ejemplo, yo tengo a Quirón en casa 2 y a Líquite en casa 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba esquivando la parte de la sensibilidad en piel, o sea, el otro lado de Venus, y el liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empecé a tomar las iniciativas, que es lo que me pedía Aries, ahí empezaron a activarse más cosas. Pero cuando acepté que también tengo que tener esas sensaciones, en casa 1 es el liderazgo. Lilith en Aries en 1. En el ascendente lo tengo. Claro. Sí, sí. Acá es la parte de, o sea, por ejemplo, siempre me lo explican de todas las maneras, vos viniste a ser líder, porque justo venía con el tema, y no a seguir. Y yo es como, ¿y cómo se es un líder? ¿Y qué hace un líder? O sea, ¿con qué se come? Si le pongo ketchup o mayonesa, o sea. Porque yo tengo un patrón. Claro, pero aparte, no tenía que ser un líder, vamos a ponerlo así, no tenía que ser un líder micaélico, porque ya fui líder micaélico. Yo vine a ser un líder taurino, por decirlo de una manera. Venus. Sí, me parece que tiene que ver más con tomar la iniciativa. O sea, para mí en los tipos de liderazgo, o tenés un liderazgo que puede ser a veces el tipo libriano o leonino, que es esta cosa de ponderar mucho a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Como que terminás generando este personaje que decíamos, como le pasa mucho a los ídolos de rock, por ejemplo, ¿no? O a la gente que tiene luna en 7, por ejemplo. O a los políticos. O a los políticos, ¿no? Esto de que no, tengo que hacer esto porque necesito el voto ajeno, necesito y te termina comiendo la imagen. Y otro tipo de liderazgo, que me parece el liderazgo centrado en lo individual, que va más por lo ariano o lo acuariano, que es como, bueno, yo soy así y tomo la iniciativa. Y si a los demás les resuena bien, y si no, también. Y no sigo a nadie porque esta es mi manera. Es como, eso por ahí sería lo más acuariano. Ahí tengo esa parte que yo, por ejemplo, todavía no está integrada. Estoy aceptando que es esa parte de el yo deseo de Venus, ¿no? Ese yo deseo tranquilo, tampoco, no el desaforado, sino es no me importa lo que deseen ustedes, sino lo que yo tengo que expresar. Entonces, ¿qué pasa? No tengo un libro de cómo hacerlo, porque la verdad no lo tengo. Y es ponerme todos los días a leer lo que ya hice, escuchar mis propios videos, escuchar a colegas, ¿no? Y es como, en realidad, por ejemplo, yo sé que mucha gente me lo dice de cariño, me dice, no sé por qué sos maestra, no sé qué, que esto, el otro, y a mí me dice maestra y acá me llega acá. Es como, no me agarres de ejemplo. No me gusta, me choca, ¿viste? Es como, no. Sí, ¿de qué? Claro, ¿de qué? Pero bueno, después sí, lo vas una vez que vas integrando un poquito más esta parte, entendés que, por ejemplo, es de cariño, que es esta parte de, porque me respondes mis dudas, ¿me entendés? Cosas que la persona podría hacer, pero bueno, capaz que se enredó y bueno, le ayudamos con las dudas. Entonces, por ejemplo, para mí los grupos hoy en día no tienen que ser un grupo de, hay un líder y ya sé lo que es el líder quiere. Mira, ahí Ame dice que tiene Lilith en Aries y Saturno retrógrado en 1. Está como vos, que le cuesta también este tema de tomar la iniciativa, como que está aprendiendo eso todavía. Claro, en mi caso no me cuesta tomar la iniciativa, sino que, por ejemplo, tengo una parte medio caprichosa ahí que tengo que arreglar, que si los demás no hacen lo que yo quiero, yo me frustro. Lo tengo muy sanado esa parte, muy, me quedó, lo saqué de niña,
Pero remontándome al jardín de infantes, ya me acordé de dónde carajo había salido eso. Dónde se detonó, digamos, dónde se despertó y fue en jardín. Mis compañeros no me daban pelota, yo hacía, o sea, me frustraba y me iba al rincón. Pasa que ahí te polarizás. Entonces, entre lo Libra, que tenés un montón, y lo Aries. Entonces, como te vas a un extremo o al otro. Es que, pero, a ver, haciendo esta introspección, o sea, si yo no hubiera ido a este Plutón, a este Escorpio que tengo totalmente enajenado ahí abajo, no hubiera entendido por qué tenía a Lili de Aquilón ahí, por ejemplo. O sea, digería de que si a mí no me duele nada, no, cuando me pongo a pensar, en realidad sí hay muchas cosas que arrastro. De esta vida, de anteriores, son traumas, son cosas. Entonces, cuando uno hace un grupo, para mí, ninguno tendría que tomar a nadie de esos grupos como la verdad absoluta, porque esa persona, como lo estoy haciendo yo, me puse de ejemplo para no nombrar a nadie, está integrando también esas partes, ¿sí? El tomar la iniciativa de llevar un grupo adelante no es solo, bueno, sí, les digo qué hacer. No es un les digo qué hacer, nada más. Es literalmente, en base a lo que estoy pasando, viviendo, sintiendo, bueno, trato de guiar al otro, porque ni siquiera es algo contundente, ¿viste? Es un trato de a ver si se entiende. Vos sabés que yo soy, por ahí puede ser porque tengo mucho aire también, entonces como... Pero me parece que un poco cuando vos armás un grupo en ese sentido, hacés como de administrador en el sentido libriano, ¿no? De que no haya bardo, o de que las cosas se puedan manifestar cada uno a su manera, pero me parece que uno como lo que tiene que hacer a veces es como correrse de escena y dejar que cada uno se manifieste, de alguna manera. Porque ahí es donde se juega lo leonino, en las resonancias que va a haber entre uno y otro, ¿no? Entonces vos por ahí me parece que como un liderazgo libriano es tomar la posición del medio y como gestionar, ¿viste? Como, ahora vos, como darle su lugar a cada uno, ¿no? Como esto. Armar la jugada, jugar de Riquelme, por así decirlo. ¿Viste? Riquelme está en el medio campo y es el que arma la... O sea, generalmente hay puntos, y esto me pasa muy seguido, que es cuando yo empiezo a desaparecer. A veces no los goles, a veces no. Es que en realidad acá no es un ganar o perder, tenemos que empezar a entender esa parte también. Sino que, por ejemplo, yo sé que hay meses en los que yo me desaparezco, que generalmente son febrero o enero, en los cuales yo hago... Y quedan los grupos en una especie de nebulosa, ¿no? Y es quiero ver qué hacen si no estoy. Y no, me meto y no estoy. Y después llego y me entero, como pasó este año que pasó, todo un barajuste de chismes, pero que prácticamente rompió todo. Y yo llego, Scorpio, súper feliz, y es como, ya sabía que se iba a caer. El tema era ver cómo. Sí, no está bueno que tengas tu expectativa, o sea, si no estás como la nena de jardín, esperando que haga lo que querés que haga. La expectativa, no, pero aparte la expectativa, te trae muchísimo estrés. Porque prácticamente tenés que tratar de convencer al otro de que haga lo que querés, ¿no? O sea, viéndolo de una perspectiva adulta, me di cuenta que es algo súper estresante, es como, ay, no, qué hueva. Ahora el adulto es como claro, que lo entendés, ¿no? O podría ser un manipulador también, ¿no? Como esto de querer que las cosas se hagan de la forma en la que yo quiero y torcer todo de la forma que sea para que salga como quiero. Claro, y en realidad, al principio sabes que esas cosas funcionan. Pero con el paso del tiempo, la verdad es que tampoco si vamos a ponerle así, si son de los nuestros, con muchas comillas, llega un punto que no te nutre tampoco. Entonces, aprendes como que las otras partes de los arquetipos que te van enseñando los demás signos. Y ahí es donde también entendés, por ejemplo, cuando las personas reaccionan desde algún cierto punto de vista o reaccionan desde algún matiz emocional. Entonces ya cuando vos tenés esa parte como diciendo, bueno, en realidad todos tenemos que pasar por los dos arquetipos, yo lo llamo así. Bueno, al pasar por los dos arquetipos, sabes que la otra persona no lo tienes que juzgar de entrada. Que podés permitir que se expresen, que sean completamente libres, pero podés evitar un caos mayor. Sí, esto es muy librano, muy de la armonía. Pero podés evitar un caos mayor. Podés permitir un cierto caos hasta cierto punto, donde ya después
otra vez, como pasa en los medios, empieza la discriminación, la intolerancia, por creer que estás en un punto, empezás a discriminar al de al lado, Sí, y está bueno. a mí me parece que uno tiene que ser justo en ese aspecto, ¿no? Me parece que sí, que ya cuando hay una persona o unas personas que se empiezan a pisar unas a otras, sea por intermedio de la fuerza o de la manipulación o el ejercicio del poder de cualquier manera, yo personalmente decido interceder. No porque, o sea, porque sí, porque, a ver, considero que está bien, por así decirlo, pero no porque sea el bien o porque sea el mal o porque sea lo que hay que hacer, porque a mí me resuena de esa manera. Es como, che, siento que esto no puedo dejar que pase. Yo acá siento que tengo que hablar, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sé, o estar en medio de una discusión y decir, che, paren las rotativas, y como decíamos, ¿no? Como armar jugada, pero porque nace de alguna manera de uno naturalmente. Creo que cada persona también tiene su propia perspectiva al respecto, ¿no? Como que yo, es que a ahí mí como viene la liviano parte, me nace meterme en el medio y por ahí a otro no, por ahí a un ariano le nace agarrar el queroseno y tirarle más fuego, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y está sí, bárbaro, porque tiene que haber de es todo. que está bueno, pero, o sea, ahí es como, ahí sí, es como te digo, ahí tengo bastante gestionadas algunas cosas, es como depende desde el punto que la otra persona lo quiera hacer. Una cosa es Mm, porque me ha pasado de estar, o sea, que la discusión lleva a un buen sí, puerto, es como un caos necesario, o sea, se tiene que romper sí, algo para que algo no surja, y la otra sí. es porque estás al pedo. Mm, Es muy diferente eso. O armonía absoluta porque no te querés manchar, digamos. Tampoco. O sea, mm, son las dos polaridades. Vos fíjate, una cosa es un caos sí, necesario, que eso esa es la parte de cómo gestiono los grupos, bueno, la gestión emocional. Una sí. cosa es el caos necesario, que puede darse una discusión, una charla álgida, pero que La sabes que sombra lleva necesaria, sí. aceptando luces y sombras. Y otra cosa es, querés caos porque estás al pedo y te estás rascando el hoyo y no sabes qué hacer de tu vida, o querés la absoluta armonía porque no te querés manchar. Mm, Porque hay mucha gente que yo me mantengo mi postura neutral, pero simplemente es porque no quiere salir manchado de nada. Cuando capaz que la situación amerita que a veces, no siempre, te involucres o digas alguna cosa que pueda ayudar. Pero también, vamos de vuelta, son sí. polarizaciones. Son Sí, sí, polarizaciones. el extremo, ahí es donde se jugaría tal vez lo ariano o lo escorpiano también, que los escorpianos son tan, que muchas veces si vos te vas al extremo por ahí de una luna en Libra o esto de no querer caos a cualquier costo, te podés llegar a comportar de una forma hipócrita o avalar un comportamiento que en realidad sea algo jodido, y ahí es donde te saltan la cara y bueno, porque entonces sos un pecho frío y no te la jugás. Y tienen un poco de razón, o sea, hay veces que como decís vos, es necesario Es que hablar. por eso, o sea, acá no es que hay buenos No o malos hacerse el tonto. líderes. Claro, no es que hay buenos o malos líderes o buenas o malas gestiones, sino que cuando Mm. uno quiere gestionar un grupo o ser acompañante de un grupo, tenés que saber que atrás tuyo, antes que nadie, estás vos. Yo O lo sea, veo como si un vos no lo tenés, psicólogo, tipo como la también, dinámica pero grupal cuando hiciste una terapia de grupo, bueno, muy igual. parecido, es muy parecido, pero del lado espiritual. Es muy parecido, porque primero es como, ¿cómo lo interiorizaste vos esta parte? O sea, Mm, qué mensaje, porque al final se trata de esto, no del mensajero, sino del mensaje. ¿Qué mensaje te está dando la situación o la mm, persona? Una vez que lo tenés, bueno, permitís que suba el caos, o sea, que siga creciendo, o armonizás. Si ves que el mm, caos o la armonía, ambas de los dos, llevan a buen puerto, bueno, generás, por ejemplo, un ambiente armónico, por ejemplo, cuando es muy, muy armónico, que ya se hace aburrido, por ejemplo, puedes cortar con un chiste. Ese sería como un caos suave, ¿sí? Lo estoy explicando muy desde bien. Scorpio, perdón, pero sale así. Eh, entonces, cuando vos tenés o al revés, es un No caos, sé es si una chiste es el discusión, caos. porque entra en no, porque lo estoy viendo de la parte frecuencial, ¿sí? Viene la frecuencia en una Mm. cierta vibración y el chiste es como que, ¡plac!, corta. Sí, es Ah, sí, como, sí, lo ¿qué uraño has y lo hecho? fibro. No seas aburrido, no te vayas, como que reíte un poco, bueno, no tan serio, como que va por ahí, ¿sí? Como es un Mm, aprendizaje, pasa otra cosa, no te estanques en eso. Lo mismo si es al revés, están hablando, discutiendo, bueno, tenés dos opciones. Si ves que se va, básicamente, que puede terminar en las piñas, por decirlo de una manera, bueno, mm, no.
obviamente se frena, no, la idea es, bueno, cada uno son como cuando se para pasa que salir chiquito. me parece que se juega mucho si vos te metés o no te metés, qué tanto querés revelar de vos o no, ¿no? Porque, a ver, hasta cierto punto está bueno mostrar, o sea, participar, y hay veces que, como decís vos, uno tiene que dejar que haya una interacción entre otros miembros del grupo también. Visto como de un grupo de lo psicológico, ¿no? Si vos te estás metiendo todo el tiempo, tampoco dejás que fluya, tampoco dejás que haya chistes internos entre las personas. No, todo el tiempo no. O sea, todo el tiempo no. Es desde el punto de vista de, o sea, por ejemplo, en mi caso yo tengo espacios y lugares. ¿Por qué tengo espacios y lugares? Porque así se armoniza la interacción entre las personas. Cuando hubo caos, y un caos improductivo, lo que yo llamo caos improductivo es el no va a llevar a ningún lado más que un hoyo negro, ¿sí? Ahí es donde yo intervengo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en mi frecuencia y en mí, en lo que yo estoy armando, no... Ese tipo de cosas no van, básicamente, no quedan en la misma vibración, ¿sí? Porque hay un laburo interno, yo todos los meses, por ejemplo, hablo con el staff, todos tenemos llamadas, coordinamos, hablamos, estamos, el que quiere participar, participa, y el que no, todo bien, queda el audio colgado, por ejemplo, y es como, bueno, no es que no te quisimos incluir, ¿se entiende? Y así tengo un montón de cosas que fui aprendiendo con el paso del tiempo. Cuando uno interviene, tiene que ser solamente una intervención para que las partes participen desde su interior, reconociendo y aceptando la parte que le corresponde. Después de ahí, obviamente se les pregunta, bueno, che, ¿por qué te reaccionaste así? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? El líder no tiene por qué revelar nada, en realidad, de sí mismo. Sí, no, o sea, por eso, hay veces que está bueno que te expongas porque de hecho tenés que mostrar cierta humanidad, me parece. Y hay veces que no suma. O sea, hay veces que no suma intervenir, que hay que dejar el desarrollo natural de las cosas, como vos decís, ¿no? Y hay veces que está bueno y se suma a la humanidad y al contacto del grupo, ¿no? Para que de alguna forma no se genere una imagen falsa de vos, también digo, ¿no? Porque, por ejemplo, en los espacios terapéuticos suele pasar eso, ¿no? O ni hablar con los profesionales, ¿no? Ah, bueno, esta persona tiene un don, o esta persona tiene un título, o esta persona tiene un poder, o esta persona... Y en realidad no, o sea, a ver, la idea es como verlo como una persona más, para que se genere un ámbito donde se pueda compartir, ¿no? Claro, o sea, ahí es por eso te digo, el líder en realidad es un gestor, o sea, gestiona de que, por ejemplo, no se hablen unos sobre otros, que se escuchen todas las partes, y eso aplica a todos los ámbitos en realidad, ¿sí? O sea, básicamente estoy aplicando un poco lo que cuando estudié recursos humanos, ¿sí? Que es esta parte de, bueno, la gestión, cómo vas gestionando el grupo y que el grupo funcione. Y si obviamente hay algo que siempre distorsiona, como que, bueno, lo apartas aparte, ves si lo solucionas o lo descartas, ¿no? Sí, también... escuchados todos también. No, escuchar a todos siempre, no es podés hacerlo. Si vas a ser un líder, si vas a gestionar, los huevos los tenés que poner para escuchar todas las campanas primero, y ahí resolvés después. No, pero la gente muchas veces a lo que ve es como que no se expone, o sea... Salvo que, sobre todo la gente cuanto más tímida o más insegura, menos se va a exponer todavía. Entonces, como hacerlos partícipes, tipo, no sé, está pasando tal situación, entonces vos lo vas a buscar por primero y le vas a decir, che, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar, no? Digo, y ahí como que empezás a generar un vínculo también. Sin necesidad de que se exponga públicamente, pero por lo menos generás el vínculo en lo privado, que es lo importante. Y ahí es donde se genera la verdadera confianza, como individuos, primero librianamente en el uno a uno, después en el grupo. ¿Me explico? O sea, como vos tenés que ser nexo en trabajito de hormiga. Sí, pero y ahí viene todo eso, o sea, es parte de lo que te digo, escuchar todas las campanas. Conocer. Por eso es la parte de Sagitario, o sea, está bien, conocés del libro, pero experimentalo. Entonces, por ejemplo, el haber estado, por ejemplo, en sesiones y terapias con gente frente a frente, ya no es tan lo mismo, ¿viste? Eso también me enseñó mucho la parte de sí generar los vínculos, pero desde un punto en el cual si quiero me expongo, si no, no. Y la persona que no quiere hablar, no obligarla tampoco. Porque también pasa eso. A veces uno insiste, por ejemplo, vas por privado, le hablas, pero la respuesta es siempre la misma, o no hay respuesta. Es como, bueno, también viene la parte de cuánto control y cuánto
tenés. ¿Cuánto querés soltar? ¿Y cuánto, no puedes obligar. En mi caso es como, ya tengo un desapego bastante grande, por ejemplo, como para decir, bueno, yo te hablo, no me respondés, y bueno, no me respondés. Es como, next. Entonces, va por ahí la cosa, ¿sí? O sea, he intentado, la verdad, he intentado hasta levantar muertos prácticamente. A estas alturas de existencia, con todos los grupos que tuve de estos tipos, he hasta tratado de levantar muertos. Y llegué a la conclusión de que no es necesario tampoco. O sea, no es no vincularte con la persona individualmente o de grupos pequeños o cosas así, sino el irte al otro extremo de eso, sí, la parte mal aspectada de Libra. Es como desvivirte por el otro, no hace falta. Como... Sí, porque terminás generando como esta cosa artificial que también se genera mucho de lo libriano, de que socialmente esté todo bien, cuando por ahí no. Claro, y no tiene por qué estar bien siempre. A veces, como te digo, ese es el caos que vos decís, se va a caer todo, se va a romper. Y bueno, como hice yo en febrero se caía todo, yo agarré mi mate, me fui a la playa con el nene a jugar y mientras el nene corría se estaba cayendo todo y yo lo sabía. O sea, es que hay que ver hasta dónde es tu responsabilidad o no también sostener las cosas, ¿no? Digo, porque también vos podés dejar que la cosa se caiga y atajarla al último momento o dejarla pasar. Eso ya es tu libertad, ¿no? Digo. Es que por eso ahí viene la parte de cuánto soltás el control, cuánto desapego tenés. El desapego no es ser irresponsable de las situaciones, sino es un saber cuándo agarrar la cuerda y cuándo soltarla, básicamente. Y saber de qué sos responsable y de qué no, que ella corre por cuenta del otro también. Sí, esa es también la parte que te digo, la parte de la responsabilidad interna de uno, es la parte, como explicaba Metatron, es un aceptar que contestaste mal, aceptar que dijiste tal palabra, aceptar tu sombra, aceptar que la cagaste. Básicamente es eso. Porque justo fue con la parte de caído, aceptá esto. Entonces cuando lo aceptás, ya no cargas con culpa, sino que sos responsable de lo que estás haciendo, pensando e incluso creando dentro tuyo. Porque a veces el pensamiento también es un enemigo, si lo dejas. Enemigo, sí. ¿No? En realidad te resalta lo que no trabajaste, pero bueno. Sí, claro, sí, si recaes en una ansiedad por ese pensamiento y vivís en un estado de inseguridad plena, es como... En realidad te está recordando que sos un huevón y que te estás dejando llevar por boludeces. Pero bueno, son estas partes, ¿sí? Acá no hay nadie con una verdad absoluta y no hay nadie que pueda, digamos, llevarnos a una especie de salvación o algo así. Primero porque no hay que salvarnos de nada en realidad, ¿sí? O sea, nosotros mismos de nuestra propia esclavitud mental, nada más. Porque es eso. Estuvimos programados mucho tiempo, sí, tenemos un cierto comportamiento, patrón de comportamiento muy estructurado que ya no sirve más, es eso lo que hay que romper, cosas que ya antes estaban normalizadas, cosas que no hay que normalizar más, porque sabemos que ahora son abusos, son violencias, cosas por el estilo. Sí, es como eso, es ser responsable. Claro, siendo responsables, es como, bueno, en esta época la verdad la cagamos, bueno, podemos arreglar en la que sigue. Y no se cambia, es como, no es tipo, como hacemos siempre con las cosas, empiezo el lunes, no, ¿qué podés hacer hoy? La carta de Aries, ¿no? Que yo tengo justo la tarjeta de Aries. Aries te dice, ¿qué podés hacer hoy para cumplir el deseo que querés? Hoy, ahora, ya. La carta de Aries te invita como sí, ahora. ¿Sí? Y capaz que no podés hacer mucho porque, bueno, no sé. Pero ponele, tenés, no sé, te quedan verduras, bueno, no comas solamente la carne, ponele las verduritas. ¿Es un cambio pelotudo? Sí, pero si lo vas incorporando todos los días, es un cambio. ¿Qué podés hacer hoy para cumplir tus metas? O la carta que yo tengo, la carta de Leo te dice, ¿qué podés hacer hoy para empezar a brillar por vos mismo? O sea, te lo marca desde la fuerza solar, la fuerza Unma. Sí, ¿qué podés hacer vos por vos mismo? O sea, hacerte cargo de vos mismo de alguna manera, ¿no? Pero todas las cartas estas finalizan con estas preguntas de ahora, now, o sea, apenas terminaste de guardar el mazo, ¿qué podés hacer para cambiar las cosas?
Mm. Y ese mazo me fascina porque es alucinante. Porque te marca, cuando yo a veces saco el signo al azar, porque te toca un signo al azar o te toca una parte estelar, te toca la luna, el sol y así, un planeta, es como que te deja ese saborcito de, claro, ¿por qué voy a esperar al lunes para empezar la dieta si capaz que hoy puedo, bueno, ya hoy no como pan, o bueno, me termino el pan pero mañana no compro? Pasa que me parece que todos los signos tienen una energía bien integrada, o sea, si vos tienen los suyos y lo sabes usar, por ejemplo, la metodología de Virgo, que forma parte de un gran plan, que podría ser la estrategia de Capricornio, entonces como que todos tienen esa cosa. Tal vez hoy en lo acuariano es poder encontrar una forma diferente de hacer las cosas, como si vos cometimos muchos errores, ¿qué puedo hacer diferente ahora para que no salga igual, ¿no? Y relajarme en eso, o aceptar ciertos aspectos que son diferentes míos que antes no eran aceptados, ¿no? Esto de salir de la zona de confort, este uranazo que viene desde Acuario, sí, es el uranazo. Es un Eso salir del también, molde. porque estamos muy en lo taurino escorpiano ahí, entonces es como que te aferrás a cosas que ya no van más, y la vida sigue. Si vos no seguís con la ola te arrastra y sigue con vos fumado. Mira, porque así ya después esto, pero cierro la idea con algo que me explicó Uriel hace muy poco, ¿no? Situación normal, para que vean que no medito siempre 28 horas con musiquita. Situación normal, estaba viendo del médico en el colectivo y demás, y estaba viendo por la ventanilla normal, con mi música, todo tranquilo, y veo que cambiaron la fachada de una de las clínicas que suele pasar con el colectivo, y digo, wow, qué cambiado está. Y en un momento la pregunta me surge, o sea, tengo a Uriel todavía para un proceso cerca, y digo, ¿pero por qué la cambiaron? Y Uriel que me dice, ¿por qué no debería cambiar? Si todos cambiamos, la Tierra cambia, todo cambia. Mira, ¿querés una reflexión brutal? Porque como de costumbre me gusta hablar de los escorpianos. No, el tema de, por ejemplo, la muerte y las cosas que perdemos, me parece, ¿no? Hablar de cosas como la muerte física, o por ejemplo, perder vínculos cercanos, o parejas, o cuestiones así que tipo te sacuden a nivel emocional de forma fuerte, que es como donde más se siente el escorpiano. Y empecé a recaer esto, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas cambian de forma en esa energía y vuelven de otra forma? Por ejemplo, hoy fui a buscar cosas de mi viejo en algún punto, y digo, ok, mi viejo falleció en lo físico, pero también está presente en otras cosas, o sea, está presente en los recuerdos que yo tengo de él, y está presente en un montón de energía disponible, está presente en los desafíos que te presenta la vida al no estar esa persona, está presente en la potencia que encontrás vos al hacer las cosas solo, sin que esté esa persona. Entonces, pasaba esto, ¿no? Hablaba con una chica que también perdió la mascota, que la ama, la adora, es como su eje de la vida prácticamente. Su familia. Y de hecho justo Plutón hizo conjunción Luna y le pasaba por casa 4, que es su concepto de familia y su concepto de ser mamá de alguna manera, toda su ternura, su cosa maternal. Y le digo, mirá, después de varios días donde como que empezó a caer en cuenta de, che, si la vida me está queriendo mostrar otra cosa, y le digo, tal vez esa energía que vos estabas poniendo ahí te libera de algo físico, que es la presencia física de ese ser, que vos no sabés cuál es el camino del alma de ese ser, digo, tal vez tiene otra experiencia de vida, para que toda esa energía que vos estabas poniendo ahí la pongas ahora en otro lado, ¿no? No sé, puede ser servicio espiritual a otras personas, que esa ternura se la des a otro ser, ya sea tu pareja o que tengas tus propios hijos, no sé, yo no lo sé. Pero es lo mismo, o sea, todo lo que se va de alguna manera vuelve. O sea, como la energía no se destruye, siempre vuelve de otras maneras. Claro, por ejemplo, hay algo así muy parecido, lo leí hace poco, no sé si en Europa, no me acuerdo si en Suiza o alguna cosa así, juntaron o sea, hay abuelitos que quedan en los asilos y nadie los va a visitar. Entonces decidieron llevar a los chicos de los orfanatos a que interactúen con los abuelitos. Y funciona, o sea, a ver, empezó como un experimento social y terminó funcionando. Los abuelitos se sienten mejor, los chicos se sienten contenidos, lloran menos. Entonces, fíjate cómo los dos espejos del mismo dragón, ¿sí? Esto de la escala de 7 años, cómo los dos espejos se enfrentaron, pero en vez de chocar, por medio de esta herida escorpiana, digamos, vamos a ponerlo así, de esta, me falta mi hijo que no me viene a visitar, se me murió mi marido, mis papás me dejaron, no me pudieron tener, se murieron, porque uno no sabe por qué un tipo quedó en un orfanato.
a juntaron estas dos heridas y cómo de a poquito se van juntando. Esto es lo que permite el cambio, ¿sí? El acompañamiento al otro, desde ese punto de vista, que no, al menos yo lo llevo desde ese punto de vista, pero porque es el punto más sano que encontré para que las personas encuentren su camino, lo experimenten y a su vez no se sientan solos. Algo que a mí me pasó durante toda mi existencia con todo esto, ¿sí? O sea, yo no tenía maestro físico, yo tenía libros, y si hablaba capaz con mi papá o con mi mamá un poquito, quedaba ahí, era un tema que no se tocaba, y yo todos los días tenía una evolución diferente, ¿sí? Porque no es que soñaba un día sí, un día no, hay veces que estaba meses continuos, día tras día. ¿Y qué hago es con como esto? una existencia medio como en Avatar, que te despertás en un cuerpo y estás en otro y así sucesivamente. Es que prácticamente a mí me pasaba así, y si no era esta vida, iba a la anterior, y si no, se juntaba con un trauma de la infancia, como te digo, este capricho de que todos hicieran lo que quería, y de dónde habían nacido mis celos, y de dónde venía todo. Entonces, la idea es esa más que nada, si no es el no te metas, sino el decirle a la persona, mira, necesitas ayuda, acá estamos y te acompañamos. Acá estamos y te podemos dar consejos, te damos una ayuda. Si la persona quiere hablar por individual, habla por individual, o vos mismo acercarte a alguien que te llame la atención, porque puede pasar. Y así sucesivamente. Si no hay un modo correcto de hacer las cosas, si no hay un modo que es el que nos lleva a hacer la mejor versión todos los días. Eso es lo que hay que entender. O sea, tenemos que ser la mejor versión de nosotros todos los días. No es un día sí, un día no. Y obviamente, si hay un día que no tenés ganas, no tenés ganas. Si está bien, o sea, no va a pasar nada, ¿entendés? O sea, no hay un esquema de cómo tiene que ser un grupo. Cada quien lo lleva a su modo. El tema es no manipular mediante la información esos grupos. No condicionar a la persona, no torsionarlos. ¿Qué tanto registro hay de mí mismo ahí? ¿De qué tanto me quiero imponer? Porque una cosa es liderar, organizar, incluso poner este Saturno, ¿no? Poner el límite sano cuando es necesario. Y otra muy diferente, cuando ya realmente querés hacer tu voluntad. Vos sabés algo que discuto habitualmente ahí, y de hecho lo hablaba el otro día con un amigo. Una persona que se manifiesta y dice, era hablándole a un tercero, a una amiga, y le dice, quiero que nos veamos. Y mi amigo me dice, qué agresivo que suena eso, porque el flaco le dijo, quiero que nos veamos, ¿no? Y le digo, a mí no me parece agresivo, me parece una expresión de deseo. Te está diciendo, yo quiero esto. Ahora, la otra persona puede tomar la decisión que quiera o reaccionar como quiera, pero él está exponiendo su deseo. Entonces, me parece mucho menos agresivo y más respetuoso de la libertad plantear el deseo de la forma más frontal, le digo, que hacerlo de una manera capciosa para poder obtener lo que quiere de una forma que sea por ahí como menos agresiva, o menos, que se vea menos agresiva, ¿no? Sí, bueno. Me resuena mucho con el posteo de Matías de la hipocresía, del tipo con la careta de dragón, que decía que mientras vos tenés que dar un mensaje, justifica que adoptes la forma o la careta que sea necesaria para que el mensaje se dé. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿realmente qué intereses hay entonces de que el mensaje llegue o no? Digo, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo realmente? O sea, al final digo, cuando yo planteo un deseo de forma genuina, ¿me estoy imponiendo o en realidad todo lo contrario? Estoy siendo honesto y le estoy dando al otro su libertad para poder reaccionar a eso. O sea, el eje Aries Libra todo el tiempo, y lo escorpiano. Ahí hay un tema porque si no estás manipulando. O sea, vos podés ser frontal, una cosa es ser frontal y otra cosa es no tener tacto. Ahí También. son dos cosas diferentes. Porque yo conozco gente muy frontal, pero sabe cómo decir las cosas de modo que no suene, por ejemplo, como recién, algo súper imperativo. Te quiero ver, como chupamos huevo. O sea, eso es muy ¿entendés? Es como... Venía a verme y sí me suena imperativo. Ponele. También, igual. A mí me hablaste en ese tono y es la misma respuesta. Es como, sí, disculpa, me estoy haciendo un mate. O sea, pero ¿por qué? Porque yo estoy acostumbrada a la forma, no el mensaje solamente, sino la forma de cómo decís el mensaje. Porque podés decir... Sí, lo libriano. Sí, me pasó mucho cuando estudié alemán. Yo digo, ich liebe, es yo te amo, pero depende
depende en el tono que digas ese Ishli, puede sonar una orden. es una pequeña cambio en pronunciación que puedes estar adorando a Hitler o armando una persona, ¿no? Sí, Entonces, no sé, por ahí porque estoy muy escorpiano últimamente, digo, pero ¿por qué le tenemos tanto miedo a la manifestación del deseo, que sería lo ariano propiamente? Y ahí sé que le estoy pateando a tu Lilith en Aries, tipo así como, pero ¿por qué le tenemos tanto miedo, ¿no? A la expresión del deseo. No, miedo no, de hecho el deseo hay que expresarlo. El tema es, por ejemplo, Es honesto, es puro. hay gente que, o sea, es lo que te digo, el tacto no es solamente cómo decir las cosas, porque lo puedes decir así, pero por ejemplo, si sabes que a la otra persona se le murió hace 3 días un familiar, no vas a ponerle así el mensaje, ¿se entiende? A eso va. Sí, obvio, sí es circunstancial. Es como ir viendo también la situación que te rodea. Sí, capaz que estás hablando re casual y es como, che, sí, te quiero ver. Va, listo, güey, va bien. Pero es como digo, tanteando la situación en general. Sí, no, depende de un contexto también. Ahí es como que muy superficial. O sea, es entrar en un limbo muy, muy superficial que se va. Pero depende del contexto, la persona, o sea, sabes que, por ejemplo, a alguien que es muy sensible no le puedes poner yo que te quiero ver así seco, porque no, pues lo primero a pensar es que hizo algo mal. Sí, o por ahí puede ser ahí también se juega lo plutoniano, si yo ahí aplico la fuerza, puede ser una forma de a una persona que yo sé que tiende a ceder, lo va a hacer, y entonces obtengo lo que quiero. Ahí sí es una imposición por eso encubierta, te digo, pero es una imposición. Es un tema, por eso te digo esto de contactar con las personas, y es importante porque... Claro. No, ya muy tarde. Hola. Hola. Hola, Emi. ¿Cómo estás? Sí. Ahí está. Bueno, No, te voy a hacer clases con los niños y yo me voy a ir a hacer las compras de la cena. Así que bueno, básicamente creo que esto va para largo, aparte de 2012 y 2013 quedaron cosas colgadas, hay muchas cosas ahí. Y lo que es generacionismo... El pasado es contexto también, pero bueno. Bueno, en eso te digo, yo soy muy, muy Uriel, muy Mica, y es como, me encanta repasar historia. Podría estar horas repasando historia. Más que nada porque me acuerdo de la mayoría, entonces es como... Tengo, el otro día, hablando del 2012, yo me leí todo el cuaderno del 2012. Entonces es como, tengo todo fresquito, es como todo lo que pasó. Pero básicamente es un punto de inflexión que tuvimos muchos, y es como un antes y un después que nadie notó. Así que eso, al menos yo lo dejo para una próxima, no sé, espero que sea juntos o muy bien. La ventana abierta, sí, sí. Y por otro lado, hagan lo que sientan que tengan que hacer para estar bien, ¿sí? No vinimos a sufrir solamente. Y digo solamente, ¿por qué? Porque el sufrimiento te enseña a valorar la parte feliz y la parte buena. Sino que realmente vinimos a experimentar esta vida, a traer el cielo a la tierra. Traer el cielo a la tierra implica que el espíritu está en armonía con la materia, no son dos bichos raros que no se tocan, sino que va todo junto. Por eso el deseo, la parte... Me parece un buen consejo ese. Desde el aprendizaje que estamos viendo, esto que decíamos, ¿no? De que por ahí por 1 año y medio más o 2 tenemos ahí los nodos que van a estar en Escorpio y Tauro, y esto de ir un poco más a lo taurino, al placer, al disfrute de lo venusino, y no quedarnos solamente con el sufrimiento, que también es parte de la vida. Exacto, es eso básicamente, es entender que todo va junto. De hecho, mi niño que está llorando ahí, porque lo bajé nada más, es Escorpio, o sea que ahí viene la intensidad de Escorpio, está sufriendo. Está sufriendo intensamente. Pero es eso, intensifies. Pero es eso básicamente, sí, no vinimos a estar enemistados con la materia. Si todavía tienen que ir al médico, vayan al médico. Si todavía tienen que comer ciertas cosas, coman tranquilos. Si tienen que hacer ciertas rutinas en su día a día, sí, como sus trabajos normales, cotidianos, síganlos haciendo. Pueden, acá viene la parte de uranazo, acuariano, pueden innovar cómo van haciendo eso. Por ejemplo, mi dentista hace biodecodificación. Y sigue siendo dentista porque vamos a ser dentista, y es biodecodificadora. Mi psicóloga también, mi clínica, mi doctora clínica también hace biodecodificación y hace registro akáshico. Entonces es como, medicina convencional,
con terapias alternativas. Es todo junto, ¿no? Y adiviné muchas cosas. Y está muy bueno porque hay muchos dolores que yo no tengo. Entonces, es más, yo tenía hipotiroidismo. Se me reguló solo. Entonces, algo ahí en la parte emocional hay. Así que está bueno que si tienen trabajo, porque muchos dicen, porque si soy radiólogo, abogado, si tienen trabajos mundanos, no los pueden dejar, por favor, no se pongan locos, sigan viviendo normal. ¿Sí? Pero, acuariano, podés ver cómo innovas eso. Podés mezclar cositas, podés viendo... Claro, cada quien da los saltos según si necesitan hacerlo de una forma más paulatina, también es su propio proceso natural, es lo taurino. Respetar sus propios tiempos, respetar sus propios procesos también, ¿no? Tal cual. Así que bueno, de mi parte natural. yo me voy porque ya... Primero que te va a cerrar el chino, que son las 8. Segundo, yo también me tengo que ir. Y aparte, yo creo que por ahora ya vimos bastante información, entre que se cortó y demás. Después yo voy a hacer un repaso a ver qué podemos terminar de pulir. De mi parte, por ahora es todo. Son 3 horas de video, malo bien, cortado bien, así que... Sí, no te estreses. No, al contrario. Dejo 3 horas, no hago el video de la semana que viene. Así que, nos estamos viendo. Ahí. Bueno, eso ha sido todo. Le pudimos dar un cierre al video que justo antes se cortó solo. Bueno, por suerte quedó grabado. Yo ahora me voy a ir a hacer las compras. Así que estén bien y gracias por haberse quedado hasta el final. Sí, Matt, Fiamma, Ame, todos los que están ahí, Tati, Marce. Nos vemos la próxima, que ya en un par de días más tenemos otro vivo, seguramente con Tati, sobre estos temas astrológicos, sobre el cambio de los nodos y lo que vivimos con el eclipse.